Comienza el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Nosotros, efectivamente, tenemos una obsesión grande con que la Administración se modernice y que sea una herramienta útil al servicio de los ciudadanos y no al revés, y no esté capturada por intereses clientelares o partidarios. Y miren, cuando nosotros presentamos esta moción después de una interpelación es porque consideramos que la importancia del tema es capital para el futuro de Asturias. Efectivamente, como se dijo antes, en mayo de 2012 el presidente Javier Fernández, en su discurso de investidura, comprometió un plan de reestructuración del sector público autonómico, que es verdad que respondía a una iniciativa nacional. Y usted, señora consejera, también hizo declaraciones al respecto, pero no es que se siguiera un plan porque lo mandaba el Gobierno central, sino porque era racional y lógico. Se había producido en España en los últimos 15 o 20 años una multiplicación de empresas públicas, entes, fundaciones y organizaciones de todo tipo, que ya hemos tenido posibilidad de debatir aquí en esta Cámara y que, a juicio de nuestro grupo, ha sido una especie de metástasis mala para la Administración española. Efectivamente, ustedes incluían en esa reestructuración un primer proyecto de ley que llevaba venta de títulos de empresas públicas, eliminación de entes, fusión de entidades, y un segundo proyecto de ley, fusiones de empresas y organismos. Y una tercera ley del sector público que refundiría y actualizaría una regulación que estaba dispersa en muchos textos normativos. De eso hemos hablado aquí. ¿Estos eran los compromisos? Se tramitaron 2 leyes de reestructuración del sector público autonómico y la tercera ley nunca ha llegado a la Cámara. Y, mire, lo prometido es deuda, y más en política. Mire, también le hemos dicho, los resultados de esa primera ley de reestructuración fueron limitadísimos. Solamente afectó a 11 entidades y, además, esos objetivos, pues realmente, como se ha dicho aquí, se han cumplido de manera muy parcial. No se enajenaron las participaciones de sedes. El modelo DOAS ha derivado en un desastre. Ya se lo comenté antes. Bueno, el caso de Egipto. La segunda ley de reestructuración del sector público prácticamente solamente afectó a la RTPA. Y tampoco sé con qué nivel de ahorro desde un punto de vista tanto del organigrama como desde un punto de vista económico y qué supuso esto. Se lo vuelvo a recordar otra vez. Esta segunda ley se olvidó de otro de sus compromisos, que era la reordenación entre ellos del sector fundacional del Principado de Asturias, porque el tema de nosotros queremos debatir. El tema de las fundaciones en Asturias merece un capítulo aparte. Pero bien, lo que más nos preocupa a nosotros es que no se hizo un análisis, y desde luego no está por escrito, de lo que es básico y fundamental en todo esto. En primer lugar, ¿cuál es el papel que deben cumplir todas las entidades, organismos, empresas y fundaciones del sector público autonómico? ¿Cuál es su papel? Es decir, algún tipo de fundamentación teórica, porque ustedes, básicamente, lo que ha dicho siempre es que este tipo de organismos existen por una función de eficacia y de eficiencia, pero es solo palabra. Nosotros no hemos visto negro sobre blanco que eso suponga un ahorro desde un punto de vista económico. Ese tipo de información no existe en el Principado, porque no existe evaluación de políticas públicas, y ya le voy a decir por qué luego no es posible esa evaluación. ¿Cuál es el nivel de prestación de servicios que se realiza? ¿Estos servicios se pueden prestar o se están prestando también por otras entidades o por la propia Administración? Mire, lo que hace, voy a poner un ejemplo, entre otros muchos, lo que hace FASAD, por ejemplo, ¿lo podrían hacer otro tipo de entidades? ¿Mejor, peor, igual? Es una pregunta. Y en este caso concreto, como en otros, o lo que hace Gispasa o en otros, la cuestión que quiere el ciudadano y el contribuyente es saber por qué hay una opción y no otra. Y eso tiene que responder a criterios no solo ideológicos, sino numéricos, de efectividad en el gasto. Ese es no solo un criterio. O sea, no algo porque sea exclusivamente público va a ser mejor ni va a funcionar mejor, y viceversa. Todo tiene que ser evaluado. Por tanto, si lo que se pretendía era reducir el gasto, evitar duplicidades, colisión de intereses privados, elevar eficacia, eficiencia en la gestión, pues eso hay que fundamentarlo. Pero voy a suponer que en realidad estuvieran todos estos organismos bien dirigidos, no fueran para escaparse del derecho administrativo, no fueran también, en algunos casos, una fuente de empleo para personas cercanas, aunque estamos metidos en algún tipo de comisión de investigación que, en fin, serviría para poner algún tipo de ejemplificación que no voy a poner ahora en estos momentos.
¿Cuál es la gestión política que se ha hecho de estos organismos? ¿No debe ser evaluada? Mire, voy a ponerle un ejemplo. SOGEPSA, el HITPA. Por tanto, eso también debe ser objeto de debate. Y al final hay una gran pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Porque en la política se habla de fines. Mire, la gran cuestión que hay aquí, y seguramente tendremos diferencias ideológicas, está bien, para eso es el debate político, es que el Estado moderno asume muchas tareas que algunos discrepamos de que sean propias de la actividad del Estado y se utilizan reglas y procedimientos propios de sí las funciones del Estado, por ejemplo, la funcionarización o la burocracia o el garantismo, pero que no necesariamente tienen que servir para gestionar un hotel o para gestionar determinado tipo de servicios públicos. Este es el gran tema, la gestión de los servicios públicos. Y he dicho que es el tema de nuestro tiempo. Nosotros lo que queremos es debatirlo, pero debatirlo después de análisis. Voy a ponerle un ejemplo. Una de dos. Si el modelo GISPASA es mejor que el modelo del SESPA, uno de los dos sobra. Desde un punto de vista de determinado tipo de organización, uno de los dos sobra. Lo que no puede ser es que haya duplicidades y que tengamos modelos diversos. Claro. Es decir, si el modelo, por ejemplo, de seguimiento de obras que se hizo con GISPASA respecto a LUCA es el correcto, y eso debería estar apoyado por datos, por estudios y por números, pues entonces a lo mejor también habría que llevarlo a la reestructuración de Cabueñes, o no. Pero lo que no podemos hacer es estar funcionando con varios modelos a la vez. Y a nuestro juicio, desde luego, sí que hay muchas duplicidades y hay muchos solapamientos. Si a lo mejor es verdad que se necesitan crear... acabando, Termino. Efectivamente. Bien. Nosotros pensamos que el sector público, claro que necesita una reestructuración, necesita una evaluación, independientemente de que lo gobierne el PSOE y el PP. Porque no vuelvan otra vez con las famosas comparativas, porque este mal ha quejado tanto a unas administraciones como a otras, y también a las nacionalistas. También las administraciones nacionalistas, como estamos viendo ahora en Cataluña, ha creado innumerables entes y organismos enchufados al presupuesto público que han servido para intereses partidarios. Por tanto, la finalidad última son los intereses de los ciudadanos, y eso pide un debate, no posiciones a priori de tipo ideológico. Y nosotros lo que queremos traer a esta Cámara es el debate. Esta fundación, como pasó, por ejemplo, en el caso del CES, ¿compensa el dinero que se invierte en él para su mantenimiento en una circunstancia en donde, por ejemplo, como ahora está habiendo recortes, sí o no? Y que eso esté apoyado con datos. Pero es que ustedes nunca dan datos, ustedes nos dan ideología, pero datos nunca nos los dan.